Buenas tardes para todas mis amadas. Que el Eterno les bendiga en este día, que la misericordia de nuestro amado Padre Celestial sea con ustedes, con su familia y con sus afares, con todas las cosas, sus trabajos, que el Señor le bendiga grandemente en todo. Sobre todo, que nuestro Señor le bendiga con la obediencia y con el conocimiento cada día de Él y de su palabra. Voy a hacer una oración para que el Señor sea fluyendo en nuestras vidas, en nuestras casas y para que el Señor, ¿verdad?, abra las puertas de los cielos. Para los que no me conocen, mi nombre es Georgina Constanza, vivo en Italia y pertenezco a la Congregación de Naciones Sin Límites en Bérgamo. Bueno, Padre, te doy gracias en esta hora. Elevo mi oración delante de ti, Padre Santo, glorificando tu nombre, bendiciéndote y pidiéndote en esta hora, Padre, que tu palabra santa llegue a nuestros pensamientos, baje a nuestro corazón y que dé fruto de arrepentimiento. Que tu palabra santa sea como un martillo que desbarate, desmenuce todo argumento humano, todo lo que no te pertenece, y que seas tú abriendo nuestro entendimiento, que podamos de verdad dar fruto de verdadero arrepentimiento. Te doy gracias por cada una de las personas que tú vas a enviar este video para que oigan tu palabra y gracias por cada familia que tú estás bendiciendo a través de tu santa palabra y a través de tu Espíritu Santo. Que sea tú, Señor, a tocar los corazones, que sea tu Espíritu Santo que hable, Padre, porque aquí nosotros ponemos todo a nuestra disposición, nuestro amor, nuestra fuerza y todo, pero el que hace la obra perfecta eres tú. Así que yo te invito, precioso Santo Espíritu, que seas tú tocando a cada persona, Padre, a cada hermano, a cada amigo, a cada persona que tú sabes que donde tiene que llegar esta palabra. Yo te doy gracias, Padre, por darme la ocasión de compartir esta palabra. Gracias, Padre eterno, santifícanos en el nombre de tu Hijo Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Hermanos, ustedes saben que Yeshua es Jesús en hebreo, y que la palabra Yeshua significa salvación, salvación, ¿verdad? Nuestro Salvador. Entonces, bueno, hoy vamos a compartir una palabra muy importante que el Espíritu de Dios trajo a mi corazón, a mi mente, a mi pensamiento, donde el Señor me hacía la pregunta de cuáles eran las cosas fundamentales que tenía que conocer un creyente. Entonces yo le voy a compartir esta palabra, que seguramente voy a tener que hacer 2 o 3 videos porque es bastante extensa, pero espero de que con la ayuda de Dios podamos todo comprenderla. Nosotros sabemos, mis amados creyentes, amados hermanos, que una vez que nosotros hemos rendido nuestra vida al Señor, que hemos entendido que somos pecadores, que Dios nos está haciendo ese llamado, ¿verdad? Y nosotros venimos y nos arrepentimos, vamos a una iglesia o en su casa. Yo, un ejemplo, mi, mi conversión fue en mi casa. Hubieron personas que me predicaron. Mi madre espiritual me hablaba mucho de la palabra. Ella me instaba y me hablaba mucho de la palabra. Y a un cierto punto, cuando llegó el tiempo del Señor, pues yo, gracias a Dios, de verdad que yo sentí de arrodillarme y de pedirle perdón al Señor y me arrepentí. Esto fue un momento de alegría y llamé a toda mi familia. Ay, llamé a mi hermana que tenía mucho tiempo orando por mí. Y bueno, yo estaba muy contenta y yo me arrepentí, me convertí. Y eso fue algo impactante porque cuando esto sucedió en mi vida, yo tuve un encuentro con el Señor. Yo tuve un encuentro con Dios donde yo orando le decía, porque me encontraba en una situación muy difícil y siempre venimos a Él con dolor, porque la gente cuando está bien nunca viene al Señor. Cuando las personas tiene comida, tiene casa, tiene hijos, está sano, no vienen a Dios. Uno se acerca porque o no podemos parir hijos, o no tenemos trabajo, o tenemos una enfermedad mortal, todas cosas que Dios permite para que tú entiendas que tú necesitas a Dios, que tú dependes de Dios. Y cuando tú reconoces eso y reconoces que tú eres un pecador y vienes a su camino, pues hay pasos importantes que tú como creyente tienes que saber que tú tienes que hacer para poder ser libre totalmente
y puedas recibir el Espíritu Santo y puedas empezar una vida de santificación, porque nosotros somos salvos para ser santificados, dice la palabra. ¿Y somos salvos de qué? Del pecado. Aquí vamos a ver en este tema, vamos a ir viendo paso por paso conforme a las Escrituras. Mira, voy a empezar con una palabra que la encuentro en los Salmos 49. El Salmo 49 del 7 al 9 dice así. Yo les recomiendo que lo lean porque es muy bueno y fuerte. Ese salmo es fuerte porque habla cosas que verdaderamente son reales. Dice aquí, ninguno de ellos, es decir, de los ricos ni de los pobres, nadie, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces aquí dice que ningún ser humano, por más rico que sea, por más forzado que sea, podrá dar el precio por su rescate, por el rescate de su alma. Porque es un precio muy alto. Y si ustedes siguen leyendo, lo leen completamente. Dice claro que el precio del rescate de tu alma es tan elevado que no basta todo el dinero que existe y por hacer para poderle pagar a Dios el precio del alma. Mira el valor que tiene tu vida delante de Dios. Mira el valor que tiene el ser humano para Dios. Que Dios no acepta dinero. Dios no acepta ninguno, nada. El único sacrificio acepto delante de Dios para rescatar tu alma fue su Hijo. Un Hijo al cual Él le preparó un cuerpo, lo santificó, lo ungió y lo crucificó. Y con su sangre Él pagó el precio de tu pecado, porque te salvó del pecado, para salvar tu alma de la separación eterna, de la separación eterna que tendrán aquellos que han rechazado la verdad. Por eso, amigo creyentes, te digo, si tú estás viendo este video y tú no eres un creyente, si tú todavía no has aceptado ese precio, esa sangre de Jesucristo, yo te digo con todo mi amor, acepta al Señor Jesucristo de todo corazón, porque solo en Él podemos tener la vida eterna. Y no solo la vida eterna, que es el máximo galardón, el tener una vida eterna con Dios. Ese es el máximo galardón que Dios nos dio a través del perdón. No solo eso, sino para tener una vida libre de pecado y para tener una vida libre de maldiciones aquí en la tierra. Y para que tus descendientes puedan heredar el reino de los cielos. Porque la palabra promete que todo aquel que cree en su nombre, que lo sigue, que va, también su familia, Dios se la salva. Dios es fiel. Él lo dice en el primer mandamiento, que hago misericordia a 1000 generaciones de pueblos que me aman. Eso está en Éxodo, el capítulo 20. Ahí está el primer mandamiento, nos dice que Él hace misericordia por 1000 generaciones a aquellos que le aman, pero que también castiga la maldad de los padres sobre los hijos de aquellos que le odian, de aquellos que le dan la espalda y practican la maldad. Entonces yo te aconsejo que no desprecie un precio tan alto. El precio del valor de la esencia de Dios, ¿verdad? A través de su Hijo, Yeshua, que pagó el precio. Él fue tu sustituto en la cruz, para que tú puedas participar del reino de los cielos. Y dice aquí que no hay, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña ese alto precio que de ninguna manera nosotros podemos pagar. Y dice también la palabra de Dios en Romanos 3, del 22 al 26, dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por un don, mediante la redención en Yeshua,
en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, en hebreo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia de Dios. A causa de haber pasado por alto, recuérdense, ¿de qué no habla de ese pasar por alto? De la Pascua. Miren cómo está todo colegado, la redención. Cuando el pueblo de Dios, Israel, tenía que venir la muerte de los primogénitos, Dios le envió una orden a Moisés que señala con la sangre de ese añelo el estípite de la puerta, el umbral de la puerta, con la sangre del añelo, del cordero. Y que en esa casa no iba a tocar la muerte, el ángel de la muerte. Eso se llama Pesach en hebreo. ¿Y qué significa? Pasar por alto. Pasar por alto. El ángel pasaba y en cada casa que tenía la señal la pasaba por encima, la saltaba, no los mataba. Todo está colegado. No, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento es uno solo, la palabra de Dios, porque todo tiene el cumplimiento del Viejo, las promesas, el paralelismo que tiene el Viejo, lo vemos en el Nuevo, que yo encuentro que palabra de Viejo, a mí no me gusta decirle Viejo Testamento, porque es como que le da, eso es como una ofensa para mí. A mí me gusta decirle la palabra del Eterno, la Torah, la instrucción. Entonces aquí vemos que pasó por alto. Eso recuerda la Pascua, porque Yeshua es el Cordero Pascual, el Cordero del Pesach. Él fue que, así como ese Cordero fue muerto y su sangre fue puesta por encima para que el espíritu de la muerte no pasara, el ángel de la muerte, asimismo la sangre de Jesucristo fue puesta para ti, para que la muerte eterna no te toque. Y dice aquí, en su paciencia, pasando por alto, ¿verdad? En su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a los de la fe en Jesucristo. Entonces, teniendo bien claro todo esto, ¿verdad? Que Él nos salvó de nuestro pecado, habiendo perdonado la culpa que teníamos, el Señor nos perdonó. Entonces, cuando tú reconoces que todos pecamos, como dice la palabra, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, el Señor, ¿qué hace? Para manifestar a ti, para enseñarte a ti, porque muchas personas piensan que Dios es un Dios injusto porque hay mucha guerra, mucha violencia, Dios no hace nada, no. Es el ser humano que determina hacer cosas malas y paga la consecuencia del pecado. Pero Dios, para mostrar la justicia de Él, ¿qué hace? Que te perdona. Cuando tú recibes por fe en la sangre de aquel que derramó su sangre por ti, cuando tú entiendes cómo una persona, cómo Dios sacrificó a Jesucristo de tal modo que cómo sufrió para poderte perdonar a ti, para ponerlo a Él como justo, porque Él murió justo, un justo por todos los pecadores, para Él declararte justo a ti. Cuando tú entiendes esto, ¿verdad? Hay que dar un paso firme en nuestra vida, reconociendo que Él, ¿verdad?, nos salvó del pecado. Dice, teniendo claro todo esto, ahora debemos saber que Él nos salvó de nuestros pecados, habiendo perdonado la culpa por nuestros pecados, salvándonos del castigo y de la ira venidera. Salvándonos del castigo y de la ira venidera. Entonces, debemos de continuar pecando. Si Él nos perdona los pecados pasados, cuando los reconocemos y tenemos la fe, mediante la fe en su nombre, el deber ¿cuál es? ¿Seguir pecando o cambiar?
El Señor me dice a mí en Apocalipsis que a cada cual Dios le va a dar el pago en su mano de lo que ha hecho. Y el mismo Señor Yeshua en Apocalipsis 2 habla a todas las iglesias. Y esas iglesias son una simbología de cómo estarán las iglesias del pueblo de Dios para su venida. Y ahí nos enseña que aquellos que están en pecado van a pagar el precio. La salvación es un dono, porque tú no puedes pagar el precio por ella y Dios te la regala. Pero para que tú continúes a pecar, para que tú continúes a apartarte de las leyes de Dios, o para que tú camines buscando la palabra para santificarte a través de ella, porque la palabra es la que nos santifica y el Espíritu de Dios nos purifica. Entonces, es importante que el nuevo creyente que recibe al Señor comprenda a profundidad esto, que nosotros no podemos absolutamente pensar que Dios nos perdona, entonces vamos a continuar pecando. No, usted tiene que leer las escrituras, leer los mandamientos para que usted aprenda a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Porque los mandamientos son un espejo donde te muestran la inmundicia tuya, donde te muestran el pecado, donde te muestran lo que a Dios no le agrada. Es por eso que la ley se dio para esto, para enseñar al pueblo que eso es malo. Y por eso hay mucha confusión hoy, porque cuando dice que aquellos que creemos y que estamos bajo el Espíritu no estamos bajo la ley, claro, porque el que está el que tiene el Espíritu Santo no peca, camina en rectitud y puede fallar, porque dice la palabra, podemos fallar, pero no permanece en el pecado, vuelve y reconoce su pecado, se arrepiente, porque el mismo Espíritu Santo que está con él le enseña, le hace sentir que ha pecado y le trae convicción en su corazón, y la persona va y se humilla y Padre, perdóname porque yo no quiero hacer más esto, yo no quiero ser más un chismoso, un adúltero, o yo no quiero ser más odiar a una persona en mi corazón. Todo lo que tú haces de pecado, que la palabra te evidencia que es pecado, y tú, cualquier cosa de esa que tú cometes, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, Él te va a redarguir de pecado. Y si no lo tienes todavía, confiesa verdaderamente tu pecado, arrepiéntete delante de Dios de todo tu corazón, hazlo sinceramente, no lo hagas de labio. Porque si tú lo haces de labio para salvarte de la ira venidera, eso Dios no lo recibe. Eso Dios no lo recibe, porque él dice la palabra que Él es el que escudriña lo más profundo del corazón. Y Dios sabe cuándo una persona está arrepentida verdaderamente de haber fallado. Y cuando tú tienes esa convicción de pecado, entonces que Dios te libera del pecado. Y dice que la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Y ahí vamos. Para eso vamos. Entonces, en Romanos 3, dice Romanos 3, 28. Del 28 al 31. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, por creer. Es decir, que tú siendo un injusto, vienes declarado justo delante de Dios por la fe en aquel que entregó su vida por ti. Que le dijo, Padre, tú tienes que quitarle la vida eterna a Georgina. No, recuérdate que yo di la sangre por ella. Yo pagué el precio en la cruz, mi vida. Y la tomé de nuevo, pero pasé el proceso. Él la tomó porque dice la palabra que Él murió, pero que resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Entonces, cuando eso es lo que hace el Señor. La justificación viene así, es que viene la justificación a tu vida. Que Él se pone delante de ti. Padre, no la mire a ella, mírame a mí. Entonces dice aquí que por la fe, si tú crees en esto verdaderamente, dice por la fe sin las obras de la ley. Claro, porque tú las obras de la ley tú no habías cumplido, porque tú eras un pecador, porque tú no cumplías con las cosas de la ley. Tú no cumplías, ¿eh? Y eso es un tema bastante amplio. No vamos a entrar en todo lo que son las obras de la ley, porque aquí hay una confusión muy grande en el pueblo de Dios todavía. Pero no era necesario para recibir a Dios, para recibir esa gracia de la salvación, muchas cosas que se estaban practicando en el tiempo en la cual se escribió esta carta, como un ejemplo, algunos de los creyentes que eran fariseos,
que creyeron en el Mesías, ellos estaban convencidos de que era necesario pasar por el proceso que ellos pasaban a los prosélitos en el judaísmo para ellos recibir la salvación, como era el bautismo, la circuncisión, el bautismo correcto porque el Señor lo enseñó. Pero aparte de eso, ellos enseñaban que tenían que circuncidarse y cumplir a rajatabla todas las obras de la ley. No, la salvación es gratuita, es a través de la fe. Por eso no es por obra. Cuando creo de lo más profundo de mi ser que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él entregó su vida por mí, y yo quiero arrepentirme porque reconozco que soy un pecador y reconozco su nombre y lo declaro como amo y Señor de mi vida y le pido perdón a Dios por todo lo que había hecho, entonces tú eres justificado a través de esa fe. ¿Pero para qué? Para obedecer, no para seguir en el pecado. Porque una de las cosas que le sucede al nuevo creyente es que, bueno, le enseñan en las iglesias, que sí, somos salvos por fe y ya, no cumplo. Hay un compromiso, porque sabe que puedes perder la salvación. Si tú eres un creyente tibio, puedes perder la salvación. Eso es lo que te enseña Apocalipsis. Vamos a leerlo para que ustedes comprendan que es verdad que la salvación es gratuita. Claro, pero hay que mantenerla, porque de lo contrario, el mismo Señor Yeshua no hubiese dicho esto. Mira lo que le dice en el capítulo 2 de Apocalipsis a las iglesias. Dios, aquí mismo el Señor le está diciendo, le está elencando las faltas que tenían. Las faltas que tenían les elenca y les exhorta que tengan cuidado. Y que vayan a arrepentirse, porque Él elenca todas las faltas que el Señor tenía. Voy a leer esta donde habla propio, esta parte donde Él dice que están en pecado, que no tienen ropa, que están desnudos. Dice así, voy a hablar a la iglesia de Pérgamo, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Ves que hay una obra? Ellos están firmes en el nombre. Y no has negado mi fe. Y aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero unas pocas cosas tengo contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam. Vemos que el Señor evidencia un pecado en esta congregación en Pérgamo, ¿verdad? Que tiene a lo de la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces aquí vemos que él está reclamando claro esto. Y le dice, y también tiene a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Esa doctrina que se formó, ¿verdad? Después de la muerte de Yeshua, donde vino la jerarquía de la iglesia, donde está uno por encima y lo demás por debajo, como una pirámide. Eso es una jerarquía que no es bíblica, es antibíblica, porque por encima está la cabeza Yeshua y luego están todos los ministerios que están a la par, toditos están a la par. Pero las iglesias han formado una jerarquía que es lo que dice la palabra nicolaita. La palabra nicolaita es una palabra griega compuesta de 2 cosas, de Nico y laitas. Y eso habla del poder, del dominio de una persona sobre los demás. Eso no se agrada, pero no es hoy la enseñanza, porque no me puedo meter en esto. Entonces aquí dice, por tanto arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿verdad? Entonces aquí le dice muy claro, está reclamando. Entonces si en verdad la gracia y el perdón fuera, ¿verdad? Para nosotros, así y basta, para seguir pecando, pues el Señor no le hubiese dicho este mensaje. Mira el mensaje a la iglesia de Sardis, que también lo voy a leer, para que ustedes comprendan que el perdón Dios nos lo da, pero no para que podamos seguir en el pecado, sino para que abandonemos las prácticas.
Dice aquí, escribe el ángel, este está en Apocalipsis 3, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, Dios conoce tus obras. Entonces hay que obrar, ¿verdad? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Un creyente que cree que está vivo, pero en el espíritu está muerto porque no tiene comunión con Dios. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, las otras cosas que todavía tú tienes bien en tu vida, atento, vigila para que no mueran. ¿Y cómo se muere? Cuando usted empieza a pecar deliberadamente todo el tiempo y no se arrepiente y se va apartando de la verdad. Y crees que estás bien. Ahí tu vida espiritual mengua y vas muriendo delante de Dios. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces aquí vemos claro que hay que obrar y tienen que ser perfectas las obras. Usted nuevo creyente, usted viene el caminar del Eterno, usted tiene que aprender las escrituras, tiene que conocer la palabra para que tú hagas obras dignas del Eterno y tu fruto sea un fruto de verdadero arrepentimiento. Tiene que dar fruto, tiene que crecer, no puede ser un árbol seco, no puede ser un árbol sin fruto, porque todo árbol sin fruto será quemado, dice la palabra. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Aquí vemos de nuevo el arrepentimiento. Es el primer paso que tiene que dar el nuevo creyente y el creyente es el arrepentimiento de obras muertas, de obras que te van a llevar a pecar o que te van a hacer entrar en iniquidad. La iniquidad es un pecado constante que usted comete y ya usted ya usted no logra salir de eso porque ya eso se ha hecho. Entró un espíritu a tu vida que te hace chismear, que te hace calumniar. Uno de los pecados que más está abundando en el pueblo de Dios es la calumnia, la falta de perdón. No perdonamos. No obstante, Dios nos perdona, nosotros no perdonamos al prójimo, al hermano, al amigo, al marido, al hijo, no lo perdonamos y creamos raíz de amargura. Entonces, el Señor dice que si tú no estás vigilante y estás atento, vas a perder. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Velar tiene que ver con tu vigilar tu conducta para saber, ¿verdad?, lo que estás haciendo. Vigilar tu conducta a la luz de la escritura. Saber si tu vida está acorde con lo que el Señor te enseña en la palabra. No te puedes engañar porque Dios es misericordioso, pero tú no puedes confiar con que tú vives pecando, vive una vida como a ti te da la gana, haciendo lo que tú quieres y tú eres salvo. Eso es mentira. Se puede perder la salvación. Y dice aquí claro, pero tienes unas pocas personas en Sardi que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ve que la salvación se puede perder. Si tú no cambias tu libro, aquí dice que tú estás arriesgando de que el Señor Jesucristo borre tu nombre del libro de la vida. Y dice, y confesaré tu nombre, aquí es en positivo, aquí dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, pero la palabra es clara. Hay que arrepentirse de las obras muertas. Somos salvos para servir al Eterno y somos ungidos para servir a Dios. Esa palabra me la Dios dio. Que fuimos ungidos para servir al Señor, para servirle. ¿Y cómo le servimos? Con ayuno, le servimos con alabanza, con respetar sus mandamientos, con predicar la palabra, pero tiene que aprender, conocerla para poder predicarla, porque si no la conoce, vas a pecar porque no conoces la palabra
y también vas a perder tu salvación. Porque aquí dice que Él borrará tu nombre del libro de la vida. Y si tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, tú vas a ser parte, como dice la palabra, de la muerte segunda. Tú vas a tener participación de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña aquí mismo, en el libro de Apocalipsis, que todo aquel que no se encontró en el libro de la vida fueron juzgados. Fueron juzgados y que fueron echados al lago junto con Satanás. Entonces es importante, hermano, que no nos engañemos. Mira lo que dice Apocalipsis 20:11. Dice así. Y vi un trono blanco al que estaba sentado y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños, es decir, los niños también, ¿eh? Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros, hay varios libros. Dice que también fue abierto el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, en los libros según sus obras. Entonces, no somos salvos por las obras de la ley. No. ¿Qué significa eso? Que por más que tú quieras donar, dar un ejemplo a la iglesia, todos tus bienes, eso es parte de la piedad de Dios, de la justicia, de la CDK de Dios. Donar. Donar para que el reino de Dios el dinero material ayude a las obras de Dios, a mantener las iglesias, a mantener a las personas que trabajan para la iglesia, a ayudar a la huérfano, a la viuda, al pobre, al enfermo, a la cárcel. Todo eso sirve el diezmo y la ofrenda. Hace parte de las obras que tenemos que hacer. También, ¿verdad? Pero eso no te va a salvar, porque si tú solamente haces eso y no lo otro, y no tienes una vida de comunión y respeta los mandamientos, como te enseña aquí, como habíamos leído, que el que esté actuando mal va a recibir muerte. No va a ser, Dios borrará su nombre. Entonces, eso es importante que quede claro, porque hay mucha confusión sobre este tema. No somos salvos por las obras de la ley, somos salvos por creer en Dios. Pero después de que creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que lavar la vestidura. Tenemos que ser purificados, ir abandonando los pecados que fueron los que nos condenaron. Porque si Dios te perdona los pecados pasados, ¿tú vas a vivir otra vez en ellos? No, la palabra dice que no, que tú tienes que abandonar el viejo hombre, que tienes que ser una nueva criatura en él, cambiar todas las actitudes. Si tú robabas, no puedes robar más. Si tú fornicabas, adulterabas, hablabas mentira, no puedes hacerlo. Tienes que obedecer al Eterno. Y dice aquí, sigo leyendo, ¿verdad? Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Eh? Y dice, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Aquí Dios enseña que esta es la muerte segunda. Dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre, porque tú no eres vigilante, porque tú no estás obedeciendo, porque tú no estás haciendo, ¿verdad?, obra de piedad, de misericordia, porque tú no te estás santificando a través del cumplimiento de los mandamientos, de la palabra de Dios. Entonces tus obras no van a ser dignas del Eterno, y entonces tu nombre va a ser borrado del libro de la vida. Eso tiene que tenerlo claro. Hay que cuidar, primero, arrepentirnos del pecado y volver a él para ser santificado, y luego perseverar y aprender cada día más mandamientos aprendemos, más los practicamos, porque ellos son los que nos santifican adelante de Dios también, ¿verdad? Ellos son los que te enseñan lo que a Dios no le agrada. A Dios le gusta que se hable mentira. No, entonces ¿por qué usted habla mentira? ¿Por qué usted continúa? Porque la salvación es gratuita. Sí, Dios te salva, te rescata, pero luego tienes que cambiar eso, porque Dios no habita donde habita el pecado.
La palabra nos dice en Isaías 52, creo que el verso 9, que el pecado es lo que hace separación del hombre y Dios. Hay una separación por el pecado. Y si tú te separas de Dios, tu nombre será borrado del libro de la vida. También dice en Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 3, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Aquí está claro, ¿verdad? ¿Eh? Estos son los primeros pasos que tenemos que entender, que son necesarios para para entrar en el camino de la promesa. ¿Eh? La palabra dice claro que tenemos que reconocer a nuestro Señor Yeshua como nuestro único Salvador, confesamos los pecados y luego empieza un proceso hacia la santificación, ¿verdad? Y cuando, ¿cuál fue la predicación que hizo Juan Bautista? Cuando dice la palabra que él en Lucas 3, lo voy a leer para que todos lo puedan ver. Dice Lucas 3, verso 3. Y él fue por toda región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, que para que tú recibas el don de la salvación, tiene que haber primero un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que Dios te perdone los pecados. Y les enseñaba a la multitud que es necesario abandonar las obras del pecado que conducen a la muerte. Mira lo que dice sigo leyendo en Lucas 3, pero voy a saltar al verso 11 al 14. Dice, y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado, es decir, que no sean extorsionadores, ¿no? Ellos lo que cobraban impuestos al pueblo, que eran encargados de parte del gobierno romano, le cobraban los impuestos como hoy al pueblo. Él le decía, no le cobren más, porque en ese tiempo estaban pecando, porque le cobraban por encima del dinero que había establecido el gobierno, y la parte excedente se la metían ellos en los bolsillos. Por eso fue que cuando Jesucristo fue a predicar y se encontró con Zaqueo, que era un publicano, Zaqueo, ¿qué dijo? Él cumplió con un mandamiento que está en la ley, que él le dijo, yo voy a devolverle 4 veces, voy a devolverle a todos aquellos que he defraudado. Él no lo dijo, él no se lo inventó de nada en devolverle esa cantidad. Es que hay una ley que dice que tú tienes que restituir y el Señor enseña en esa ley, en la palabra de Dios, cómo se restituye el daño a la persona que tú has agravado. Y Zaqueo estaba actuando conforme a esta ley. Y por eso fue que Yeshua le dijo que la salvación había llegado a su casa. Entonces, ¿dónde está? Él tenía, ven que ahí vemos que en todo vamos a ver los mandamientos, el cumplimiento de ellos. ¿Por qué? Porque es que él dice que es necesario que cumplamos con los mandamientos para que no entremos en pecado de nuevo. Y dice aquí, le sigue diciendo, ¿verdad? Lo publica, dice así, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, la calumnia, y ha contestado con vuestro salario. ¿Por qué? Porque los soldados acusaban falsamente, calumniaban para extorsionar a las personas, para hacerle pagarle dinero para sacarlo de la cárcel y quitarle la denuncia. Todas esas cosas estaba practicando el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese tiempo. Y hoy en día vemos lo mismo, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la gente vive en pecado. Y nos atrevemos a decir, pero yo creo en Dios, yo no robo, yo no mato, yo no esto, no lo otro, no adúltero. Pero realmente
cuando tú te vas a ver, examinar la vida a la luz de la Escritura, te das cuenta de que tú estás pecando en otras áreas y que hay otras áreas que la palabra te enseña, que tienes que abandonar. Entonces, a ti, nuevo creyente, a ti, creyente que ya estás en el camino, pero que te has vuelto atrás, hoy te exhorto de verdad que medite en la palabra y que vengas al arrepentimiento, porque el Señor está llegando. Y antes de que Él venga van a haber muchas muertes. Va a venir muertes, catástrofe para todos los lugares de esta tierra. Y si tu vida no está preparada, tú no vas a ver la venida de Él, porque te vas a morir primero. Y te puedes morir en pecado. Te puedes morir en pecado. Ahí en todos los juicios que vienen del Eterno y que ya estamos viendo. Han habido pérdida de creyentes y de no creyentes, porque a alguno le va a tocar morir en una de esas cosas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar todos preparados, porque tú no sabes cuándo empieza, cuándo llega un terremoto. Tú no sabes cuándo hay un accidente. Tú no sabes si tú no tienes comunión con Dios, porque si tú eres una persona que eres un creyente, que tienes intimidad y oras al Señor y dedicas tiempo a la oración y al ayuno, Dios te revela. Y si es una muerte improvisa, Dios te libra de ella, porque Dios te muestra antes de que suceda y tú puedes orar para que ese antidiseño no suceda. O Dios te muestra que ya tienes que partir y que tienes que ordenar tu casa. Todo eso lo hace Dios y es bíblico. Entonces tenemos que entender esto. Hay que tener una vida de santificación. No podemos llevarnos de todas esas iglesias que lo que dan hablan solamente de la bendición en esta tierra, de la prosperidad. La bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza. Y la bendición que viene de parte de Dios es una bendición que viene a través de la obediencia. A través de la obediencia a la palabra de Dios. Y dice aquí, eh, en Mateo 3, del 1 al 3, del 1 al 6, voy a saltar un pedacito, pero vamos a ver. Dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Juan fue llamado a preparar el camino antes del ministerio del Señor Yeshua, a enderezar la vereda del pueblo, porque el pueblo estaba caminando torcidamente. Y antes de la venida de Yeshua, vino y ¿qué predicó? Arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento de las obras muertas. Y dice aquí, ¿verdad? Que ya en Isaías se había profetizado de él, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías. Ok, ya eso lo leí. Dice, ok, y salía a él, ¿verdad? A él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de él, del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, ¿verdad? Entonces, cuando nos arrepentimos, también es muy importante que confesemos el pecado. ¿Qué significa la palabra de arrepentimiento en la escritura hebraica, donde la vemos? Esa palabra que más se usa es, donde quiera que ustedes vean que diga volveos a mí o vuelvas el pueblo, es lo que es, esa es la palabra teshuvah. Es la palabra teshuvah. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que se usa para describir el verdadero arrepentimiento. Significa que tienes que volverte del mal camino, volver hacia el Padre. La palabra en hebreo es teshuvah e indica volverte para atrás del mal camino, apartarte del mal camino y volver a la senda del Eterno. Eso es lo que tú vas a ver en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento habla en la palabra griega. Es una palabra griega también, pero la profundidad es la misma. Tiene que devolverte del mal camino. Y dice aquí,
eh, dice aquí que ellos confesaban, porque también el parte del arrepentimiento, cuando usted se arrepiente, usted tiene que decir, confesar. Es importante la confesión del pecado. Todo lo vamos a ir viendo más detalladamente. Y entonces dice aquí en Hecho 19:18, dice, y muchos de los que habían creído venían confesando, y dando cuenta de sus hechos. Confesar significa dar cuenta de lo que tú hiciste contra Dios. Que el cielo y la tierra sean testigos de que tú estás diciendo que ya tú pecaste, yo era un alcoholizado, yo era una prostituta, padre, yo hacía esto, yo extorsionaba. Tú elenca todo lo que Dios te traiga, porque Dios te va a traer en el corazón, en tu mente. Y elenca todo y confiesa todo eso delante de Dios. ¿Por qué es importante que tú lo confieses? Porque si tú confiesas el pecado, no regirá el pecado sobre ti, porque tú estás denunciándolo, y Satanás, le vas a quitar el derecho a Satanás de acusarte delante de Dios por esos pecados. Y el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Toda la palabra nos sirve para aprender, nos redarguye, nos enseña, nos exhorta. Y aquí vemos cómo el rey David conocía que cuando él declaró su pecado y no lo encubrió, no podemos encubrir, callar, guardarlo, porque Dios lo sabe y es delante de Dios que tú tienes que confesarlo. Dice, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones. Mis transgresiones, el rey David, eran muchas a Yahweh, y tú perdonaste. Es decir, que cuando él las confesó, él perdonó la maldad de mi pecado. Dios, cuando usted confiesa los pecados, Dios le perdona. Entonces ya hemos visto hasta aquí 3 puntos que son importantes. Hemos visto el arrepentimiento, que es el Teshuvá, la confesión de los pecados y el bautismo, porque ellos eran bautizados, ¿verdad? Y todo esto lo vamos a ir tratando en modo bien detallado. Entonces, como yo le dije, que iba a destacar esta palabra Teshuvá, ¿verdad? Se define, como ya había comentado, se define claramente, ¿verdad? Que Dios desea que tú hagas, que reconozcas el pecado y que tú te devuelvas de ese mal camino y que tú cojas el camino que Dios escoge para ti. Entonces la palabra, esto lo vemos en Jeremías 26. Mira lo que dice Jeremías 26, el verso 3. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle por la maldad de sus obras. Dios es igual, el Dios que tenemos es un Dios muy amoroso. Él es sobre todo paciente y amoroso. Pero ¿qué sucede? Que cuando la gente sigue en el mal camino, como dice aquí, pues dice la palabra que si no se arrepienten, Dios hará el mal que pensaba hacerle por las obras. A veces pensamos que es el diablo que nos está causando algunos problemas. No, a veces es el pecado. El pecado es el mayor enemigo que nosotros tenemos, y después nuestra carne. Porque sin el no cumplir con las cosas del Señor es lo que le abre la puerta a Satanás. Y también lo que hace que Dios nos discipline. Porque el Eterno que hace disciplina. Porque cuando una persona continúa a hacer cosas que son abominables delante de Dios, te tiene que llegar la disciplina. ¿Por qué? Porque él dice, al hijo que amo, disciplino. Entonces, la palabra, como le dije, es la palabra que ustedes van a ver aquí, vuelvan, es el verbo shub, y de aquí es que deriva la palabra teshuvah, que significa, ¿verdad?, volvernos del mal camino. Y también significa apaciguar, significa volver, significa aplacar, arrepentirse, calmar. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, calmamos, apaciguamos la ira que le viene a Dios cuando nosotros nos apartamos. Entonces, en todas las escrituras nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que Dios puso. ¿Por qué Dios habla de un camino? ¿Por qué habla de devolverse? El Señor dejó en las escrituras
nos enseña, en cada escritura, casi toda, vamos a ver que hay el bien y el mal. Y que el Señor, dice la palabra, que Él entregó a su pueblo, y tú haces parte de ese pueblo mediante la fe en Yeshua, en Jesucristo. Él entregó un camino, el camino, y le dijo, escoge la verdad. Mira lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que hoy os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vemos que hay dos caminos. ¿Qué hace el Señor? Te muestra. Si tú coges el camino de la vida andando en mis mandamientos, respetando mis ordenanzas y estatutos, andarás al camino de la vida. Si tú te apartas de esto, entonces tú vas al camino de la muerte. El camino de la vida te trae bendición, el camino de la muerte te trae maldición. Por eso es que el Señor dice, devuélvanse del mal camino. ¿De cuál mal camino te está hablando? Del camino de la muerte y de la maldición. De ese mal camino que conlleva el orgullo, que conlleva la falta de perdón, que trae la maldad de todo género, la depravación sexual, que trae la injuria, el hablar mal de la persona, los chismes, que trae todo tipo de cosas que es contrario al Señor, la avaricia, la vanagloria. Para Dios todos los pecados son iguales, son todos son el no cumplir las ordenanzas de Dios. Entonces, eso es lo que es pecado, el no cumplir con la palabra de Dios, el no obedecerla. Entonces, aquí vemos que también Yeshua no fue que vino predicando diferente. Mira lo que dice en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vemos que tiene el mismo sentido lógico. El camino del deleite, de lo que nos agrada, de lo que más le agrada a nuestra carne, es lo que nos lleva a la perdición. Y por eso es que la palabra Techubá dice, devuélvanse de ese camino, vuelvan al camino que yo le di de la vida, escojan. Tú tienes que escoger, determinar en tu corazón de escoger a Dios y escoger su camino. Y el Señor, Dios no quiere que tú le sirvas solamente de cuento, de labio. El Señor quiere que tú dices, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Pero para tú poder amar a Dios, tienes que conocerlo, porque tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. Muchos pueblos de Dios llevan los cuerpos a las iglesias y se contentan de ir un día a la semana o 2 días, de cantar aleluya, se gozan ahí y todo. Y después de ahí ninguna intimidad, ninguna relación, ninguna oración con Dios. Entonces eso no deja que tú ames a Dios, porque tú lo estás haciendo solamente porque tú quieres salvarte. Pero tú no desarrollas una intimidad con Dios porque tú no le conoces. Para tú conocerlo, tú tienes que dedicarle tiempo a Él, personalmente, a la Escritura, a orar y a meditar en su palabra, para que tú conozcas el carácter de tu Dios y conozcas el amor tan grande. Porque Dios se te va a revelar y tú vas a sentir la presencia de Dios y te va a cular el Señor. El Señor te ama, te va a amar y te va a demostrar su amor, porque Él dice, el que me ama, yo le amo. Yo amo al que me ama. Aunque sí Él tiene un amor extraordinario por todo el mundo, pero a quien más lo ama, a Él más le da. Mientras tú das más para el Señor, más tú vas a recibir de Él. Entonces hay que tener una vida, ¿verdad?, de intimidad. Usted tiene que orar, usted tiene que dedicar tiempo a la oración, porque la oración es la comunicación con Dios. El orar, ¿qué significa? Hablar con el Padre. El orar significa hablar con Dios, confesarle los pecados, exaltarlo, glorificar su nombre. Hablar con Él significa tantas cosas. Interceder por los injustos, por tu familia.
que Dios quiere que las personas intercedan a través de la oración por los que están en pecado, porque así Dios les perdona y el enemigo no los toca para destruirlo, porque están bajo un cuidado de una oración. Todas esas cosas son las obras que buenas y de justicia que tiene que hacer el creyente, que tiene que hacer el creyente. Entonces, en el próximo mensaje voy a hablar de cómo debe ser este arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros veamos a través de las escrituras cómo tiene que ser el arrepentimiento, el teshuvah, cómo debe ser un teshuvah genuino. Entonces yo lo dejo con esta palabra, mis amados, que el Eterno les bendiga, les saludo, un abrazo caluroso para todos y nada, les quiero mucho. Shalom, shalom.